Bueno, saludos a todos. Aquí estamos, bueno, con un nuevo encuentro para seguir profundizando en este, bueno, pues I Ching desde esta mirada de esta tradición de los Fan Shi. Hoy con, bueno, pues con un trabajo relacionado con el cielo anterior y el cielo posterior. Habíamos visto en los encuentros anteriores, bueno, pues cómo se iba construyendo eso que llamamos trigrama, qué tipo de, vamos a decir, como atributos le podíamos dar a los bigramas, cómo pudiéramos manejar o llegar a entender lo que es el trazo, para luego poderlo visualizar dentro de un hexagrama, tanto el trazo de forma, vamos a decir, como individual, y al mismo tiempo el bigrama o todos los bigramas que pudiéramos llegar a observar dentro de un hexagrama. Y como digo, habíamos llegado al trigrama. Habíamos hecho un trabajo, bueno, pues para mostrar un manejo con aquel ejemplo que pusimos, el trigrama viento. Y bueno, pues vimos el otro día un acercamiento, bueno, pues a esa relación que hay entre los elementos y los trigramas, que, bueno, veremos con un poquito más de profundidad en, bueno, pues en algún encuentro próximo que tengamos y veamos esos trigramas en relación a lo que se denomina cielo posterior. Pero el caso es que esos trigramas, pues hay, vamos a decir, como dos maneras de mostrar una agrupación de esos trigramas. Hay muchas maneras de colocarlos y en función de cómo los coloquemos en el espacio, bueno, pues vamos a poder meditar, reflexionar, contemplar, vamos a decir, ese dibujo, esa imagen, ¿no?, en ese orden que vamos a colocar esos trigramas. Y en términos tanto filosóficos como metafísicos, bueno, pues ese orden concreto, particular que le demos a esos trigramas, pues nos va a dar algún grado de sugerencia, algún grado de reflexión, algún grado de entendimiento, vamos a decir, tanto del individuo como de la vida o propiamente de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de estas dos maneras de representar los trigramas, que se conocen como el cielo anterior y el cielo posterior, bueno, pues encontramos en un primer, vamos a decir, como movimiento, una diferencia que no vamos a dejar pasar, por así decir, que está relacionada con quién fue o a quién se le atribuye cada uno de esos, digamos, como, bueno, pues ese tipo de geometría, ese tipo de orden que se le da a estos trigramas que conocemos como cielo anterior y cielo posterior. El cielo anterior, bueno, pues se le atribuye a un personaje que forma parte de la mitología o a un personaje con ciertas características mágicas o sobrenaturales o más allá del humano. Pudiéramos decir que, bueno, pues dentro de esa mitología, pues es un ser que propiamente no forma parte de nuestro mundo visible o no forma parte de este contexto que vamos a denominar terrenal, ¿ya? Entonces, bueno, ahí el nombre de Fuxi o el nombre de su compañera Nuwa, en fin, hay una mitología o hay unas historias mágicas asociadas a este, digamos, diagrama que llamamos cielo anterior. Y bueno, pues más adelante, en términos, vamos a decir, históricos, pues aparece otro personaje relacionado con el I Ching, que bueno, pues en su historia personal
tiene la fortuna o la desdicha, dependiendo de cómo se vea, de pasar un tiempo encerrado, y en ese tiempo, pues a la hora de observar posiblemente cómo se movía la luz, tal vez por alguna ventana en la que tuviera acceso a mirar hacia el mundo exterior, pues describe ese movimiento de la luz en un orden en relación a los trigramas distinto al que estaba sujeto en este orden que había dado Fusí de este cielo anterior, y describe un nuevo orden que se conoce como el cielo posterior, que está atribuido, bueno, pues a este rey Wen, y bueno, pues se queda constituido este nuevo orden, y aparece, bueno, pues para nosotros a día de hoy, pues esta disposición, ¿no?, que guarda ciertas diferencias y ciertas características cada una de ellas, ¿no?, que llamamos cielo anterior y cielo posterior. Entonces, si observamos esta historia atribuida a cada uno de los personajes que da origen a cada uno de estos cielos, pues bien pudiéramos entender que el cielo anterior está unido, ligado, o tiene alguna resonancia con un mundo, vamos a decir, invisible, y el cielo posterior pues ya está atribuido a un personaje histórico, un humano, con, bueno, pues ciertos, vamos a decir, como reconocimientos sociales o políticos o económicos, porque se le da el atributo de rey. Entonces, digamos que este cielo posterior estaría sujeto a algo que pudiéramos denominar como terrenal o terrestre. Es decir, que está asociado al mundo visible. Entonces ya partimos con, digamos, este marco de diferenciación entre el cielo anterior, que está sujeto a ese mundo invisible, y para este mundo visible pues aparece ese cielo posterior. Y esto es importante tenerlo presente, porque a la hora, por ejemplo, de acceder a, vamos a decir, como al texto bueno, pues más utilizado, ¿no?, de aquella traducción que hizo el Wilhelm, hay algunos hexagramas que están descritos desde una mirada de cielo posterior, y hay otros hexagramas que están descritos desde una mirada de cielo anterior. Todos los hexagramas los vamos a poder, vamos a decir, como entender desde el cielo anterior, y todos los hexagramas los podemos entender desde el cielo posterior. A la hora de acceder al libro, pues claro, sería un libro interminable si le damos todos los atributos a cada trazo, a cada bigrama, a cada trigrama, a cada hexagrama. Entonces el texto pues da ciertas referencias, no en términos teóricos, porque es un texto de consulta, bueno, pues incluso a veces de lectura, pero cuando se quiere acceder a él como un texto académico, pues no hay un orden que regule, bueno, pues un contenido en términos educativos o en términos, como digo, bueno, pues de un aprendizaje, vamos a decir, como más estructurado. Entonces, claro, hay que utilizar el libro y leer y releer y darnos cuenta de que por ejemplo, pues hay hexagramas que están descritos, la imagen y todo el texto está sujeto a eso que pasa en el cielo posterior, y hay otros hexagramas que están descritos en relación a eso que pasa en el cielo anterior. Ya viendo eso, esa, vamos a decir, como diferencia a la hora de escribir un hexagrama en función si lo hago desde el cielo anterior y el cielo posterior, pues nos va a permitir también ver nuestra vida no solamente desde el cielo posterior, que suele ser la tendencia a observarla desde el cielo posterior y a entenderla desde el cielo posterior, sino que también, bueno, pues nos da ciertas directrices o ciertos matices para poder entenderla desde el cielo anterior. El cielo anterior, pues dentro de la alquimia interna o incluso dentro de la alquimia sexual, pues a veces se habla de la respiración embriónica, o se habla de algo que pasa al interior del útero, o algo que pasa en la, vamos a decir, como división celular. Es decir, que sí
se le dan atributos de que es algo, un movimiento energético que está asociado a ese mundo invisible, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando hacemos ciertas prácticas de Tai Chi o cuando hacemos algún tipo de interpretación, alguna coreografía en teatro, en danza, en fin, y queremos utilizar el I Ching como, bueno, pues como para estructurar un posible guión, pues a veces podemos utilizar ese movimiento, ya sea de cielo anterior o de cielo posterior, es decir, que vamos a poder representar cada uno de los cielos a través de cualquier arte, pero sí, digamos, a la hora de nosotros observando esa representación, ya sea a través del libro, cuando lo leemos, cuando nos conectamos con las imágenes que describe, o cuando vamos a cualquier tipo de expresión artística, bueno, pues vamos a decir, de un sabio, de un estudioso de I Ching, pues sí necesitamos identificar desde dónde nos está mostrando eso que nos está mostrando, ¿ya? Porque a veces ocurre que entendemos un movimiento del cielo anterior desde el cielo posterior y no funcionan las leyes de igual manera, lo vamos a ver ahora. Y a veces quiero entender el cielo posterior desde el cielo anterior y necesito mover o necesito, bueno, hacer ciertas, bueno, como maniobras para sujetarme a eso que el Rey Wen observó y que eso que observó le llevó a pintar un diagrama distinto a ese cielo anterior. Entonces, si no logramos conectarnos con eso, verlo, manejarlo y bueno, pues a veces podemos estar, vamos a decir, como medio perdidos, ¿ya? Entonces, bueno, voy a dibujar en la pizarra los dos cielos, voy a conversar alguna cosita de cada uno de ellos y vamos a ir ampliando esta información que os acabo de compartir, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos, si queremos como, bueno, como estructurar nuestros trigramas en términos espaciales, podemos utilizar un cuadrante para representarlos al interior de un cuadrado. A vosotros os dejo el reto de esto mismo, visualizarlo en términos, vamos a decir, como circulares e incluso dándole volumen y pudiéndolo observar en términos tridimensionales, esféricos, ¿no? Entonces, bueno, este diagrama que llamamos cielo anterior, pues viene a estar representado, ¿no?, de esta manera, donde el cielo lo tenemos arriba en el eje, vamos a decir, como central, ¿de acuerdo? Si vamos en ese orden, donde este es el 1, y aquí tenemos el trigrama 2, y aquí tenemos el 3, y aquí tenemos el 4, el diagrama, bueno, pues vendría a representar acá de este otro lado, pues el trigrama del viento, luego observaríamos el agua, propiamente la montaña y la tierra, ¿ya? Entonces tendríamos esta, vamos a decir, como disposición que, bueno, relativamente de forma consensuada se le conoce como cielo anterior. Bueno, el Rey Wen, como decía, pues descubre un orden distinto, un movimiento energético diferente. Él ve otros matices que no veía representados en esta ordenación de los trigramas. Entonces, frente, digamos, como a las mismas, vamos a decir, como coordenadas, es decir, si volvemos a hacer nuestro cuadrante, ya, pues este cielo, digamos, posterior,
ya si ponemos aquí cielo posterior, bueno, aquí arriba en este eje central vamos a tener el trigrama del fuego, representando, digamos, como al sol en su máxima expresión del mediodía. Otro día ya veremos atributos, como decía, de cada uno de los trigramas en función de, bueno, pues esta disposición del cielo posterior ya. Aquí abajo tendríamos el agua. Aquí tendríamos, como se denomina, como el sol naciente del trueno. Pasamos por la energía del viento. De este otro lado tendríamos la tierra, el lago. Vendríamos a observar el cielo, y de este lado tendríamos la montaña. Entonces vemos que son dos representaciones, ¿no?, de, bueno, pues de los mismos trigramas colocados en relación a los ejes que teníamos, pues en lugares, vamos a decir, como distintos, diferentes, ya. Entonces están ubicados en un cuadrante, bueno, pues como digo, diferente, ¿no? Entonces eso ya marca en términos energéticos ciertas diferencias entre un cielo y el otro. Bueno, si decíamos que el cielo anterior está relacionado con eso que ocurre al interior del vientre, por ejemplo, en un embarazo, o esa reproducción celular, o ese mundo invisible, pues bien pudiéramos observar que el cielo posterior, si forma parte del mundo visible, pues lo podemos ver como dentro del cielo anterior. Es decir, que este mundo visible está siendo contenido, ¿no?, por un mundo invisible. Nosotros podemos tener en el mundo visible a lo mejor un libro, pero la idea, el proceso propiamente creativo, pues surge en un mundo, vamos a decir, invisible. Nosotros podemos observar, por ejemplo, a un surfista que está encima de la tabla de surf, encima de la ola, en un mundo visible, pero antes de que esa ola llegue y antes de que el surfista pueda subirse a la ola, pues ha habido un movimiento energético, vamos a decir, en un mundo invisible, que el surfista intuye, le lleva como a ponerse a nadar para cuando la ola emerja y pase a formar parte del mundo visible, pues el surfista esté ahí en ese espacio-tiempo para poderse poner de pie y, como se dice, surfear la ola. Si tenemos ese ejemplo y observamos, ¿no?, pues muchas situaciones de nuestra vida, pues a veces tenemos la sensación como de no estar en sintonía, o que no hay como cierta, vamos a decir, como sincronía, ¿no?, en ciertos eventos. Entonces es como que de forma intuitiva medio identificamos como que no vimos bien la ola, no logramos subirnos en ella, ya pasó, todavía no llegó, como que estamos en términos temporales o en términos espaciales desfasados. Entonces, bueno, ese tipo de sensaciones habla, ¿no?, de esa sincronía que acontece en relación al cielo posterior y al cielo anterior. Evidentemente los ejemplos que estoy poniendo, todos ellos se podrían entender desde el cielo posterior y desde el cielo anterior, ¿ya? Pero los utilizo con estos matices para poder ver que son, aun siendo la misma energía, no se expresa de igual manera y por consiguiente no la percibimos de igual forma, ¿ya? Sabemos que en nuestro calendario, incluso aquí en Occidente gregoriano, pues tenemos una fecha de inicio, ¿no? Bueno, por ejemplo, de primavera, pero esa primavera empieza y lo que uno siente en este mundo externo, pues es todavía como la influencia del invierno. Es como que después de ese calendario uno pudiera empezar a percibir esa energía que llama primavera. Pero incluso si nos vamos a la época del invierno y observamos a los árboles o a ciertas plantas, identificamos en la yema, ¿no?, del árbol o de las plantas esa energía de la primavera. Es decir, que esa energía ya estaba ahí en el invierno, y también vamos a observar que ese invierno aún perdura en esa primavera.
sabemos que hay un orden, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, donde para nosotros se hace visible una energía y le damos esa connotación de las estaciones, pero hay algo invisible que está ordenando o está haciendo que, bueno, pues esa secuencia sea de primavera, verano, otoño, invierno. Es decir, que depende de allá donde vayamos a poner la atención, bien podemos identificar un proceso de cielo posterior y bien podemos identificar un proceso de cielo anterior. Si nuestra conciencia está sujeta a ese cielo posterior, bueno, pues como decía antes, ese cielo posterior tiene atributos del mundo visible, del plano, vamos a decir, como terrenal. Entonces, bueno, pues digamos que hay eventos en ese cielo anterior que están ocurriendo y que marcan o le dan una connotación a los eventos que ocurren en el cielo posterior. Si nuestra atención está puesta en el cielo posterior y queremos, vamos a decir, como a veces no se utiliza el I Ching en términos oraculares o este intento como de aprender a construir realidad o de atraer un cierto destino, pues claro, si nuestra atención está puesta o está sujeta en el cielo posterior, pues ahí no vamos a poder operar sobre ciertas energías que están, ¿no?, en ese cielo anterior y que están dando un efecto o un reflejo en el cielo posterior. Entonces estaríamos siendo como, vamos a decir, como una consecuencia de eso que está ocurriendo en el cielo anterior. Si el cielo posterior, en términos, por ejemplo, de psicología, le damos atributos personales, cuando hablamos del ser humano, pues evidentemente el cielo anterior estaría sujeto a algo que pudiéramos entender como transpersonal. Bueno, vamos a ir viendo estos matices que denominamos cielo anterior y cielo posterior y vamos a ir observando cómo cada uno de nosotros nos vamos a poder relacionar con ambos. Veremos que a lo mejor hay ciertas experiencias que las vamos a vivir desde ese cielo posterior y a lo mejor hay otras experiencias que las vamos a vivir desde el cielo anterior. El cielo posterior, si está sujeto a lo terrenal y a lo personal, pues estaríamos viendo una estructura, vamos a decir, como egoica, separada de esa unidad, y el cielo anterior pues estaría relacionado con esa conexión, con el Tao, con la unidad, con la totalidad, es decir, como una mente colectiva, donde todos los eventos, bueno, pues encajan los unos con otros y mientras que en un lado hay cierta sincronía, pues en el otro lado podríamos identificar como cierto caos. Que digo que no es tan absoluto como lo estoy contando, porque ambos están en el mismo aquí y ahora, pero bueno, creo que sí, la manera de contarlo de esta forma pues puede como darnos una perspectiva de qué puede estar hablando o a qué se refiere eso del cielo anterior y a qué se refiere eso del cielo posterior. Por ejemplo, si vamos a decir como bueno, como cielo posterior, si lo volvemos a pintar, y bueno, pues ya recordaréis que más de una vez os he animado a jugar con el I Ching. Si lo volvemos a colocar dentro de nuestro cuadrante, pero lo movemos, nos atrevemos como a observar otro orden, sin cambiar propiamente el orden, pero sí cambiando, vamos a decir, como la disposición de los trigramas. Entonces vamos a pintar los trigramas, digamos, como movidos, ¿no? Entonces aquí ponemos el cielo, ahora aquí vamos a ver el lago, aquí en este caso veríamos el fuego, aquí encontraríamos el trueno, aquí encontraríamos el viento, aquí encontraríamos el agua, aquí encontraríamos la montaña y acá encontraríamos la tierra. Bueno, como digo, si nos permitimos jugar con nuestros diagramas, ya la secuencia pues no va a cambiar. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3,
el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Es decir, que aquí identificamos un movimiento donde la energía, si lo vemos a través de los números, pues hacía este movimiento. Y aquí, guardando ese mismo movimiento, bueno, pues ahora vemos, ¿no?, cómo esta disposición, pues los trigramas se han ido moviendo y se ha ido desplazando, vamos a decir, como la energía sobre este cuadrante. ¿Ya? Si observamos la pizarra y aceptamos que la pizarra, vamos a decir, está representando el Tao, o está representando a esa hembra misteriosa, es decir, que toda la pizarra sería el máximo de yin, máximo de oscuridad, estaría representado por el trigrama 8. Nosotros observamos ese yang circulando al interior del yin, es decir, la luz circulando al interior de la oscuridad, y esa luz, a la hora de circular y de moverse, está dejando una estela que tiene más intensidad cuanto más me acerco al origen de la luz, y va perdiendo intensidad, por así decirlo, cuanto más me alejo de ese origen de la luz, hasta llegar a un lugar donde la luz, vamos a decir, no llega, ya sea que todavía no ha llegado a ese, vamos a llamarle, punto espacial, o ya sea que pasó y ya se ha alejado lo suficiente como para dejar, vamos a decir, como de iluminar ese espacio, ese cuadrante. Entonces, cuando observamos esos hexagramas que están descritos desde el cielo anterior, pues nos habla, ¿no?, de que la luz se mueve y va, bueno, pues en un sentido que se dice como ascendente. Comienza en el hexagrama 24, el retorno de la luz, y de ahí va subiendo hasta que se llena todo el hexagrama de trazos yang. Y luego, sorprendentemente, el I Ching nos habla de que comienza un movimiento donde la oscuridad también se mueve, ¿no?, como si esas dos fuerzas, energías, estuvieran las dos activas. Entonces, cuando vamos al I Ching, en este caso a través de este tipo de textos y demás, necesitamos también identificar o recordar, como os hablaba al principio de los encuentros, que hay un I Ching con una carga budista, hay un I Ching con una carga que le dio Confucio y toda su búsqueda, ¿no?, de ese hombre perfecto, que a día de hoy, pues incluso ya hay un I Ching con ciertos matices cristianos o con una influencia judío-cristiana. En fin, al ser arquetipos y hacer un código binario, pues se puede volcar en ese código binario, vamos a decir, como diferentes, vamos a llamarle, creencias, ¿ya? Entonces, en función de un tipo de creencia, voy a entender este simbolismo, voy a entender este diagrama con unos matices u otros. Entonces, si observamos que en términos absolutos el yang es el activo y el yin es el pasivo, pues el yin está ahí, no hace nada, el Tao nada hace y nada queda por hacer, porque bueno, pues es una energía que en potencia lo tiene todo, pero en sí mismo no es nada. Hay una contradicción, una paradoja, que para la mente o para el pensamiento chino no construye ningún tipo de conflicto ni de dificultad el hecho de aceptarlo como tal. Pero quizás en Occidente se le ha puesto ciertas resistencias a entender que el ser surge del no ser. O sea, si es un no ser, ¿cómo va a surgir un ser? Ese tipo de planteamientos metafísicos, ya desde los griegos, pues dejaron, digamos, como de intentar aceptar esa posibilidad y utilizaron, bueno, pues otro mundo metafísico. Aparece la idea de un dios creador, desaparece aquella primera, vamos a decir, como imagen o deidad que estaba asociado al mundo femenino, la Gran Madre, Cibele, en fin, hay mucha, vamos a decir, como tradición de culto hacia un aspecto femenino, pero bueno, pues en Occidente pasaron ciertas cosas que ya lo escribí en algunos de los encuentros anteriores. Entonces, bueno, pues parece que esas dos fuerzas son activas y que no solamente se mueve la luz al interior de la oscuridad, sino que también la oscuridad se mueve. Y por ejemplo, cuando llegamos al hexagrama 33, la retirada,
y nos habla de que la luz se retira porque hay un aumento de la oscuridad. Claro, esa situación está descrita desde el cielo posterior, entendiendo que en el cielo posterior está ese aspecto del noble, está ese aspecto del vulgo, y que ellos dos, bueno, pues tienen una interacción, y en esa interacción pues hay situaciones donde domina la situación el aspecto vulgo, entonces el noble se retira, y hay a veces donde es el aspecto noble el que domina la situación y da como la posibilidad de un aprendizaje o da la posibilidad de un crecimiento a ese vulgo, porque bueno, pues X, ya sea que le facilite de una o de otra manera su camino. Es como que el vulgo crece y el vulgo no puede hacer decrecer al noble, y por consiguiente la única manera de relacionarse pues es a través de esa retirada. Estoy poniendo un ejemplo para poder entender que ese hexagrama está siendo descrito desde el cielo posterior, siendo que cuando cogemos un hexagrama donde observamos, por ejemplo, al trueno sobre el cielo, pues ese hexagrama está descrito desde el cielo anterior. Entonces, en el cielo anterior, el yin es pasivo, no se mueve, entonces es la luz la que se está moviendo, y en función de ese recorrido, bueno, pues digamos que en estos cuadrantes que acabamos de representar hay mayor o menor cantidad de esa luz, de esa presencia que llamamos del yin. En el cielo posterior, esa máxima expresión de luz, esa máxima expresión del yang, no solamente la vamos a ver en el Sol, dentro de nuestro sistema solar, habrá otros sistemas solares, otras constelaciones que tengan un orden en términos de planetas o de estrellas distinto, pero en relación a nosotros, donde hay un Sol, una Luna, X planetas, satélites, en fin. Para nosotros solo hay un sol, entonces tendremos una parte del día que está siendo como iluminada y otra parte del día donde esa luz no nos toca, y eso hace que en nuestra psique, en nuestros comportamientos, pues tengamos unos comportamientos o una psique o unas emociones que llamamos positivas, con una carga energética del fuego, es decir, ascendente, y hay otras características que están asociadas al agua con una energía descendente. Podemos observar en este cielo posterior la relación del noble y del vulgo, pero ambos están dentro de un contexto de cielo anterior donde la energía circula. Cuando esa energía nos traspasa, podemos tener una experiencia mística sin haber hecho ningún tipo de práctica, sin haber, digamos, como ni siquiera tener ningún tipo de creencia en algún tipo de deidad, y tenemos una experiencia de conexión con esa unidad porque pasó esa energía, nos traspasó y nos dejó, ¿no? Esa experiencia. Y a veces en el cielo posterior se buscan que esas experiencias ocurran, entonces aparece el Feng Shui para colocar el lugar donde la persona que va a meditar o la persona que va a vivir en este lugar o que va a hacer ciertas prácticas, pues esté en un contexto energético donde sea fácil, entre comillas, ¿no?, que esa energía se manifieste y se pueda tener esa experiencia mística. A veces esa energía del cielo anterior se le atribuye a un lugar particular del cielo posterior, y geográficamente uno va buscando Shangri-La, Shambhala, o va buscando ciertos territorios que tienen una connotación de mística, de una connotación como espiritual, siendo que esa energía se está moviendo, no se queda ahí, vamos a decir, como estancada. Entonces sí vemos que en nuestra vida humana tenemos como la integración de este cielo anterior y de este cielo posterior, dependiendo, como digo, de cada uno de los sistemas de creencias. Vamos a entender un cielo con unas características u otras, pero como digo, si observamos este diagrama que acabamos de dibujar, pues vamos a ver esa luz en el cielo anterior, ¿no?, circulando. Si lo seguimos moviendo y si lo desplazamos en un eje, es decir, en un tercer eje, y sacamos volumen y hacemos una representación tridimensional, pues vamos a ver, el dibujo geométrico que representa, por ejemplo, el toroide, es decir, cómo circula la energía o el campo electromagnético. Cuando vamos al cielo posterior, ese movimiento energético ya no tiene esta forma, por así decirlo, ya. Y sí podemos observar que, vamos a decir que mientras que aquí había como esta imagen como de
del infinito, por así decirlo, ya, pues aquí sí tenemos como una imagen donde, bueno, si el trueno representa el despertar o el inicio, el comienzo, el canto del gallo, bueno, una energía que podemos denominar como de inicio, de partida, bueno, pues aquí tenemos un movimiento en esta dirección, ¿ya? Mientras que aquí en términos numéricos pues podemos ver una secuencia del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haciendo este dibujo como del infinito, también podemos ver una secuencia donde va el 1, el 2, el 3, el 4, el 8, el 7, el 6, el 5, si lo observamos en términos antihorarios, y si lo observamos en términos horarios pues encontramos el 1, el 5, el 6, el 7, el 8, el 4, el 3, el 2. Cuando todo esto lo trasladamos a ese movimiento de luz y nos permitimos mover los trigramas y colocarlos de forma distinta, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo se mueve la luz en la luna, cómo se mueve no solamente la luz en la luna que nosotros vemos, sino también qué está ocurriendo en la parte oscura de la luna, por así decirlo, ¿ya? Es decir, que la conciencia va a poder moverse a través del diagrama que nosotros vayamos a representar. Entonces se convierte como bueno, pues en un mandala donde podemos meditar, como decía antes, podemos reflexionar, y el I Ching nos va a dar información en función de dónde pongamos nuestra atención. Si queremos observar a la luna y cogemos digamos el diagrama del cielo anterior, pues nos empezará a mostrar una secuencia donde yo voy a poder ver las fases lunares y cómo esa energía que llamo luminosa, ¿no? Esa incidencia del sol sobre la luna, pues va en aumento hasta que tiende como a salirse y yo no la veo porque ya no refleja, ya no toca propiamente en la luna, llegamos al trigrama Tierra, ¿no? y regresa, ¿no? En ese baile cíclico, ¿no? Que tiene esta luz al interior de esta oscuridad, ¿no? De igual manera pudiéramos ver, bueno, pues el movimiento del sistema solar, o pudiéramos, como en la mitología se habla, ¿no? De esa danza del yugo el grande, donde representaba en el suelo cierta composición o cierta geometría a través de estos trigramas, y en esa danza o en ese baile, en cierto estado alterado de conciencia, pues lograba viajar y transitar por el firmamento, por el universo. Cuando observamos o leemos algunos textos de alquimia o de meditación taoísta, bueno, pues hay ciertas técnicas o ciertas prácticas donde a cada una parte de nuestro cuerpo se le da un atributo del cielo posterior, ¿ya? Hasta que tenemos un manejo, ¿no? De todos esos atributos, y empezamos a darle atributos también de cielo anterior. Entonces hay un viaje al interior de nuestro cuerpo que recorre o transita por el cielo posterior. Aprendemos a manejar, ¿no? Esa energía en esa dirección, generando, bueno, pues todas las cualidades, vamos a decir, como terapéuticas o longevas, o bueno, de todo propiamente lo que propone la alquimia interna, ¿no? Y llega un momento donde, bueno, pues esos atributos dejan de formar parte del cielo posterior y podemos entrar a otras partes, a otras cavidades de nuestra, vamos a decir, como anatomía, y empezamos a encontrar atributos del cielo anterior, ¿no? Entonces de ahí que en esa búsqueda, vamos a decir, poética de la inmortalidad, bueno, pues se buscaba un tipo de respiración, se buscaba un tipo de estado de conciencia donde pudiéramos conectarnos con ese flujo energético que ocurre en eso que llamamos cielo anterior, y que nuestra conciencia se desancle de esa realidad que experimentamos a través del cielo posterior. Entonces, bueno, como digo, diferentes maneras que pudiéramos representar, ¿no? Estos trigramas, que a veces hay gente que a la hora de ver un diagrama, como no es el diagrama consensuado o no es el que aparece pues en algún libro, pues a lo mejor puede catalogar de equivocado, de erróneo, y cuando tenemos la oportunidad de, bueno, pues de conocer a ciertos maestros o de ir a ciertos lugares, pues nos damos cuenta de que si todo está cambiando o todo se está moviendo, pues esta representación que hacemos de los trigramas la podemos sacar de este orden que llamamos cielo anterior, y la misma secuencia la puedo colocar en un eje horizontal, en un eje vertical, y los puedo, bueno, pues ir moviendo, y ahí empiezan a pasar cosas en la contemplación.
como digo, de esos mandalas que vamos a dibujar con nuestros trigramas, ¿ya? Cuando observamos el cielo, como digo, posterior, ya, ese es el diagrama que más o menos se le da como consenso al cielo posterior. Ahora bien, si el cielo posterior, por ejemplo, está representando el mundo visible, hay cosas que ocurren en el cielo posterior que hacen cierta diferenciación entre lo que llamamos hemisferio norte y hemisferio sur. Es decir, que no puedo utilizar un mismo diagrama para representar el hemisferio norte y el hemisferio sur. El diagrama tiene que ser diferente, puesto que mientras que en un lado están primavera, pues en el otro están en otoño. Mientras que en un lado está siendo inicio del día y están allá despertándose, por ejemplo, en Japón, en todo el sudeste asiático, y pues en el otro lado del planeta se están yendo a dormir, está la noche. Es decir, que necesitamos un diagrama que represente eso que ocurre en el hemisferio norte y un diagrama que represente eso que ocurre en el hemisferio sur. Y a veces gente que trabaja con el Feng Shui, gente que trabaja incluso con el Tai Chi, gente que hace sesiones propiamente de I Ching, es como que utiliza este diagrama, que es el, como digo, el que está relativamente consensuado, como cielo posterior, y da igual, entre comillas, si la consulta está hecha en una zona del planeta, si está hecha en otra zona del planeta, si o está ocurriendo en un tipo de hora o en otra. Entonces, claro, todo sirve, ¿no? La conciencia y la energía, pues ya decía Einstein que no se destruye. Entonces todo sirve, pero si queremos tener un avance y un progreso, bueno, pues en nuestro propio camino necesitamos quizás buscar algo pues más riguroso, ya, y algo que tenga, bueno, pues un mayor grado, vamos a decir, como de impecabilidad, ya. Entonces, de momento, este diagrama que llamamos cielo posterior, lo voy a dejar aquí, ya. Si observamos en el hemisferio norte y observamos también, por utilizar una imagen consensuada, porque no voy a dibujar un mapa mundi, pero si todos utilizamos la imagen consensuada del mapa mundi, bueno, pues observamos que los polos, es decir, que los lugares más fríos del planeta están al norte y al sur, ¿no? Entonces, de momento nuestro diagrama ha puesto el trigrama fuego como arriba, sabiendo que el fuego representa la zona más al sur del hemisferio norte. Entonces, claro, yo puedo decir, no, este diagrama está representando, si yo me posiciono aquí en el centro, pues estoy mirando al sol, lo tengo enfrente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues me ubico en términos, vamos a decir, cardinales. Ok, pero digamos que si aparece una ventisca, una tormenta y el cielo se nubla y pasamos, ¿no? Y estamos en unas montañas o en un bosque y no tenemos esa referencia, bueno, pues quizás difícilmente pudiéramos, vamos a decir, como ubicarnos, ¿no? O sea, si perdemos la estrella polar y estamos en mitad del océano, es decir, necesitamos algo que realmente, estemos donde estemos, sea un punto real de referencia. Entonces, si nosotros observamos el mapa mundi y representamos el mapa mundi a través de trigramas, ya, bueno, pues veríamos que en este caso, ¿no? Pues en el hemisferio norte va a ser el agua el que esté arriba, ¿no? Y en ese eje que llamamos, que ya lo estáis conociendo poco a poco, ¿no? Que nosotros pintamos, digo nosotros como la escuela del Fancy, pintamos un punto en el centro de nuestro hexagrama, ¿no? Para tener ese horizonte, ¿no? Entre el cielo y la tierra, bueno, un punto de referencia que nos ubique, ¿no? En este caso, entonces, si esta línea de puntos que llamamos horizonte es el ecuador, ¿no? Bueno, pues arriba tendríamos el agua y aquí abajo tendríamos el fuego, ¿de acuerdo? Evidentemente el sol, bueno, pues no va a cambiar, va
va a salir del mismo lugar, o sea, el lado que llamamos este va a quedar en el mismo sitio. Antes el sol lo veíamos arriba, pero el sol sabemos que aquí, ¿no? Pues estaba representando el sur. Entonces es como si estuviéramos mirando hacia el sur, ¿no? Y ahora el sur lo hemos colocado, bueno, pues aquí abajo, para que nuestro mapa mundi empiece, como digo, a estar representado a través de trigramas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, mientras que aquí la energía iba en esta dirección, bueno, pues ahora la vamos a ver transitando. El sol va, digamos, como del este en el hemisferio norte y va pasando, ¿no?, hacia el sur. Entonces aquí tendríamos el viento, ahí tendríamos el fuego, aquí tendríamos la tierra, aquí tendríamos el lago, aquí tendríamos el cielo y aquí tendríamos la montaña. ¿Ya? Entonces ahora estamos viendo la energía circular en esta dirección. ¿Ya? Si vamos al hemisferio sur, pues el fuego, como el sol, va a seguir pasando por el ecuador, ¿ya? Y ahora nuestra parte más fría la vamos a encontrar también en el polo, ¿de acuerdo? Entonces, que mientras para ir a ese lugar cálido en el hemisferio norte necesitamos ir hacia el sur, pues para ir a ese lugar cálido en el hemisferio sur necesitamos ir hacia el norte. Entonces, como que el mismo trigrama, si yo lo observo en el cielo posterior en relación al hemisferio norte, está marcando una orientación, ¿de acuerdo? Y si yo eso mismo lo observo en el hemisferio sur, está marcando otra orientación. Entonces, cuando queremos hacer ciertos trabajos, pues estas cosas necesitamos tenerlas claras para poder manejar y para poder ver y sentir y bueno, pues hacer nuestras prácticas con cierta, vamos a llamar, coherencia, ¿ya? Entonces, bueno, pues el sol sigue saliendo por el mismo lugar, digamos que no va a cambiar, pero ahora el sol va, en vez de pasar hacia el sur, pasa hacia el norte. Entonces aquí vamos a tener el viento, aquí vamos a tener la tierra, aquí vamos a encontrar el lago, aquí vamos a encontrar al cielo y de acá vamos a encontrar la montaña. Y la luz estaría viniendo, o el sol estaría haciendo este giro. ¿Ya? Entonces, bueno, pues ahí no es que vaya a haber una explicación de por qué el agua gira en una dirección, en el hemisferio norte, y otra dirección en el hemisferio sur, pero sí vamos a poder ver que nuestro diagrama, ¿no?, pues ahora vamos a decir que representa, cuando uno lo ve, a este diagrama representa cómo se mueve la energía o por dónde pasa la energía en relación al hemisferio norte y por dónde está pasando la energía o cómo se mueve la energía en el hemisferio sur, ¿no? Ahí sí voy a poder ver que, bueno, pues esos matices que observamos, bueno, pues tienen un orden, están colocados, bueno, pues desde otra perspectiva y podemos ver, ¿no?, como bueno, pues esa realidad que pasa tanto en uno como en otro, ¿ya? Entonces, cuando la energía, pues en uno está en el invierno, pues si está en este cuadrante de aquí abajo, ¿no?, pues en el otro está acá, el sol sale por allá, entonces aquí ahora sí podemos ver todo el planeta, sí, aquí está la primavera, o está comenzando el día, ¿no?, en esta parte, ¿no? Pues de igual manera lo vamos a encontrar y vamos a empezar a encontrar ciertas simetrías dentro de todo el diagrama, ¿ya? Que si observamos el movimiento, nosotros la vida la vemos como eso, como un flujo, un moverse, da la sensación de esa dimensión que llamamos tiempo, pero cuando hacemos ciertos juegos, ya sea con el cielo anterior o con el cielo posterior, pues nos damos cuenta de que a la hora de observar, si observamos esta energía del trueno en relación a esta energía del viento, ¿no?, pues vemos que donde hay un yang, en el otro lado hay un yin.
Entonces, como que si vamos a las matemáticas, pues 1 más, menos 1 o menos 1 más 1, es como que pareciera que se mueve, ¿no? Pero aquí el centro estaría como ese, bueno, pues que podemos llamar como el centro del huracán. Es como que todo gira alrededor, ¿no? Pero en el centro hay esa quietud, ¿ya? De ahí que casi todas las tradiciones buscan la meditación, el silencio interior, buscan cómo, como se dice coloquialmente, bajar las revoluciones. Teresa de Calcuta decía que nada te perturbe, que todo pasa, tú mantente ahí, en ese centro, sostente, observa cómo pasan los acontecimientos. Hay historias de taoístas donde hablan, ¿no?, como para qué uno va a ir en busca del calor, quédate aquí sentado, disfruta de la espera que el sol regresará y volverá a pasar y volverá a calentar, ¿no? Es decir, experimenta cómo se va moviendo esa energía para poder sentirla, para poder, como hace el surfista, subirte en la ola y que sea esa energía la que impulse o la que lleve, ¿no?, la dirección de tu vida, y no tú separado de todo eso que ocurre en el cielo anterior, colocándote en ese cielo posterior, intentando encontrar ciertas leyes para manejar esa realidad que quieres tener como destino, siendo que además de intentar hacer todo eso, pues a lo mejor lo haces con un diagrama o con un modelo que a lo mejor no representa propiamente el flujo de la energía de ese cielo posterior en el que tu conciencia se queda anclada. Entonces, bueno, pues a veces se hace como bien complejo hacer ciertas maniobras, ¿ya?, si no logramos como ubicarnos, vamos a decir, como dentro de estos cuadrantes que describen lo que llamamos cielo anterior y cielo posterior. Si observamos, y ya para terminar, ¿no?, por ejemplo, esta idea de la matriz, o esta idea de Maya, de esta ilusión, ¿no?, de como que la ilusión sería el cielo posterior, ¿no?, y uno pudiera como tener un despertar, darse cuenta de que existe ese cielo anterior, conectarse con ello y tener otra experiencia de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos al Neo y toda la historia que ocurre dentro de la matriz, ¿no?, donde uno está como medio dormido y aparece una realidad, ¿no?, y uno vive dentro, ¿no?, de las leyes o de las normas o de las condiciones que establece ese cielo, vamos a decir, posterior, ¿no? Y como que ocurre un despertar, se sale de ahí, aparece, digamos, como en Sion, o aparece como conectado como con este tipo de seres que estarían como asociados a algo parecido al cielo anterior, ¿no? Pero curiosamente, como le pasa también al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, hay un individuo o un elemento o una conciencia que no solamente puede, digamos, como vivir al interior de los dos cielos, sino que además logra, digamos, como acceder al código. Es decir, que esa experiencia que tiene Neo, por ejemplo, en el pasillo donde ve el código del 0 y el 1, bueno, pues significaría que estando en el cielo anterior, cuando yo entro al cielo posterior, logro ver, ¿no?, ese código y cómo está organizado, bueno, pues eso que llamo cielo posterior, ¿no? Cuando él se encuentra con el arquitecto, pues supuestamente el arquitecto también está dentro, ¿no?, como de ese cielo anterior, ¿no?, y él, pues se dice que fue el que organizó el código del cielo posterior, ¿no? Cuando en la última película pues aparece Trinity, donde lo saca, ya no se caen, es decir, que rompe la ley, por ejemplo, de la gravedad, o rompe la ley de la muerte, del final, y los dos se conectan con algo y se salen de ese cielo posterior y empiezan a manifestar en el cielo posterior leyes que corresponden al cielo anterior. Pues observamos, por ejemplo, en la película que si bien Neo lo ve y tiene ese despertar y accede al código, ¿no?, que eso fue más o menos lo que se intentó mostrar cuando hablábamos del trigrama viento, ¿no? Uno ve el código, está la flor como visible, el aroma, todo eso forma parte del cielo posterior, pero a la hora de acceder a ese código y de codificar esa manifestación en términos, vamos a decir, como sensoriales de cielo posterior, pues uno puede acceder, ¿no?, a una realidad de cielo anterior.
Entonces esa experiencia que tiene, por ejemplo, el Neo en el pasillo donde ve el código y bueno, pues digamos que desde el cielo anterior accede al cielo posterior sosteniendo uno al interior del otro, por consiguiente pudiendo ver el código, y desde ahí pues empieza como a ser sensible con las máquinas, a poderlas ver e incluso a cambiarlas, a interactuar con ellas como si hubiera una conexión, ¿no? Evidentemente, bueno, pues está conectado con esa totalidad o con ese Tao, como lo queramos llamar, ¿no? Y aparece, como decía en esta última película, pues la situación donde ahora es ella que sin ver el código, por lo menos no se muestra en la película, ¿no? Pues digamos que logra hacer lo que antes él hacía. Es decir, que tenemos un aspecto masculino donde sí puede ver y por consiguiente codificar o decodificar el código, y tenemos un aspecto femenino que por ser, ¿no? Esa, digamos, como representación o manifestación de esa hembra misteriosa, pues de forma intuitiva, digamos que logra hacer lo mismo aún sin llegar a ver el código. Entonces tenemos dos tipos tanto de iniciaciones como dos tipos de caminos, ¿no? Uno que es el que recorre el masculino y bueno, pues vemos que hay una relación como de maestro-discípulo, donde hay un aprendizaje y donde hay, bueno, pues toda una serie de conocimiento que se va a ir convirtiendo en sabiduría y por consiguiente en una experiencia, ¿no? Y hay otro tipo de camino o de iniciación o de relación donde esa experiencia que llamamos mística pues aparece aunque no haya todo ese conocimiento o no haya, digamos, como la posibilidad de acceder, vamos a decir en términos visibles, a ese código, ¿no? Entonces, bueno, ahí están, ese cielo anterior, ese cielo posterior, hay muchísimo que pudiéramos hablar de ello, muchísimos juegos que pudiéramos hacer en términos de geometrías a la hora de dibujarlos, darles volumen, profundidad y hacerlos mover en una dirección, en otra. Pero, bueno, pues el día de hoy hay como una mirada, vamos a decir, como global de ambos, poder entender ciertos rasgos que cada uno de ellos tiene en sí mismos, y también poder entender que cuando uno acceda al libro, por lo menos ahora que lo estamos mencionando y lo estamos conversando, pues ver qué hexagramas están descritos desde el cielo anterior, porque ahí en cada uno de esos hexagramas que están descritos en el cielo anterior describe sin decirlo ciertas leyes y ciertas cosas que pasan en el cielo anterior, y que otros hexagramas están descritos desde el cielo posterior y por consiguiente también se puede acceder a ciertas leyes o normas que están sujetas al cielo posterior, ¿ya? Así que bueno, como en otras ocasiones, dudas, preguntas, lo dejáis en la sección de comentarios. Os agradezco el día de hoy el estar aquí y bueno, pues nos seguimos viendo en futuros encuentros, ¿ya? Os mando un abrazo y gracias a todos por estar acá.